están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Mafer y bienvenidos una vez más a un video aquí en mi canal. Les voy a hablar de 10 cosas que he aprendido hasta el día de hoy viviendo fuera de mi casa. No es necesario que se hayan ido o estén en otro país, pero este video lo quiero enfocar para las personas que precisamente se están independizando, que ya lo hicieron, que están por hacerlo. Obviamente me costó un poco de trabajo seleccionar únicamente 10 cosas y si tú te identificas con alguna de estas 10 cosas, házmelo saber aquí abajito en los comentarios. Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Número 1. Aprendes a valorar las pequeñas y grandes cosas que tenías. Un amigo, a lo mejor tu familia, tu cuarto, un olor en específico en las mañanas que tenías, el reloj que estaba específicamente arriba de tu cabecera, cositas así empiezas a extrañar y empiezas a valorarlas mucho más. Yo he aprendido a valorar muchísimo más las cosas, no tanto materiales, sino a mi familia, a mis amigos. Obviamente yo los valoraba, yo los amaba. Te hacen todo el tiempo sentir esa nostalgia de querer regresar con ellos, de estar con ellos, valoras cada palabra, cada abrazo, las discusiones que tenían. He aprendido a valorar bastante las pequeñas, grandes cosas. Número 2. Lo patriota te crece o te nace de repente y se te aumenta al 1000%. Yo que ahorita estoy en Estados Unidos, cada vez que escucho algo que tiene que ver con México, a alguien hablando en español y que sea como un acento mexicano. No es como que yo escuchaba mariachi en México. Cada vez que escucho alguna canción de mariachi aquí, porque a mi host family le gusta, ay, el mariachi, crece, te nace, se lo quieres gritar a todo mundo. Yo creo que sí te nace. Yo siempre he tenido como un amor hacia mi país, entonces simplemente me aumentó una rayita más de lo que ya estaba. Número 3. Las relaciones se intensifican, no solamente a las sentimentales, con tus amigos y con tu familia también aplica. Tú te vas a vivir a otro lado, lejos de ellos, quieres saber cómo están, cómo se sienten y tus relaciones amorosas claro que se intensifican y tiene que ser así. Había pasado apenas una semana y yo ya extrañaba a todo mundo. Te cambia automáticamente el chip, tú extrañas el doble, entonces yo siento que las relaciones se intensifican al 1000%, cualquiera que ésta sea. Punto número 4. Tiene muchísimo que ver con el punto número 2. Tu hogar, tu país, tu casa, lo presumes todo el tiempo y lo comienzas a ver de forma diferente. A lo mejor antes a ti no te gustaba la casa o en donde estaba, ya lo veías como muy normal. Y tengo un vecino, dos vecinos, ya que estás en otro lado lejos, no hay una casa mejor que la tuya, no hay un país mejor que el tuyo. Hablas y la boca se te empieza a soltar demasiado. Número 5. Comienzas a perder miedos. Miedos a preguntar, a salir solo, a comenzar de nuevo. Miedos. Ya son como que en otro plano, ya no están en primer plano. Ok, ya no importa nada, no. Yo antes de todo esto era como que no conozco el lugar a donde voy a ir. No, ¿cómo voy a ir si yo no conozco y cómo voy a hacer? Siempre me preguntaba muchísimas cosas, ¿saben? Pero a partir de que llegué aquí, como que esos miedos quedaron atrás. Ahora es como que, ok, no hay bronca, si no sé llegar a tal lado, puedo preguntar. Yo siento que esto le puede pasar a muchas personas. Simplemente los miedos quedan atrás porque si ya tomaste la decisión de dejar a tu familia, de dejar tu zona de confort, pues simplemente lo demás que te viene enfrente es como que muy sencillo para ti de resolver. Número 6. Los sentimientos nunca duermen. A lo mejor antes estabas acostumbrado cuando te preguntaran de, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Como que no tenías algún sentimiento definido, pero ahora que ya estás en esta nueva aventura de la independencia, te puedes llegar a sentir bipolar al principio. Hace 5 minutos estaba contenta y ahorita ya me siento triste, ya me quiero regresar y ¿qué está pasando? Simplemente tus sentimientos nunca van a dormir. El siguiente punto tiene que ver con la palabra rutina. La palabra rutina queda desterrada de tu vida para siempre. Todos los días conoces algo nuevo, aprendes algo nuevo. Todos los días son diferentes. Punto número 8. Te sobran y te faltan las palabras. Yo soy una persona que habla demasiado. Y así como hay veces que me faltan palabras para expresar cómo me siento o cómo fue mi día. ¿Por qué? Porque obviamente todos los días, como ya les dije, son diferentes. Entonces hay veces que simplemente no tienes cómo expresarte, pero hay otras veces que te acuerdas de mil anécdotas. Simplemente hablar porque todo te viene a la mente.
Punto número 9. La libertad simplemente te sabe diferente, puesto que tú eres responsable a qué hora quieres salir, a qué hora quieres regresar para poderte dormir y el día siguiente comenzar a trabajar. Ya es totalmente tu decisión, ya eres totalmente responsable e incluso, o al menos esto me pasa a mí, o el hecho de decirle a alguien, aunque sea, oye, ahorita vengo, lo extrañas. ¿Por qué? Porque estás descubriendo nuevas cosas. Y el último punto, el hogar es en donde tu corazón está, en donde te sientes feliz. Yo siento que yo sigo teniendo mi casa en México con mi mamá y que una parte de mi corazón está ahí y siempre va a estar ahí. Mi corazón ahora está aquí en San Diego con una familia maravillosa, con una familia que adoro, con una familia que simplemente se ha robado mi corazón completito. Sí extraña, sí viene la nostalgia de repente, pero realmente el hecho de salir de mi cuarto y encontrarme con 4 personitas maravillosas me llena totalmente el corazón y pues no puedo pedir nada más. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Ya me estaba poniendo un poquito sentimental. Siento yo que no solamente me pasa a mí, muchísimas chicas que también están como au pair sienten lo mismo que yo o saben perfectamente de qué me hablo. El hecho de que tomes una decisión tan importante como empezar a independizarte merece toda la admiración del mundo, pero aquí, hablando de manera muy personal, tienes una amiga. Si en algún momento quieres platicar conmigo, recuerda que siempre te dejo mis redes sociales, siempre aparecen por algún lado de la pantalla o abajito. Podemos platicar, podemos hacernos sentir bien mutuamente. Si tú estás en proceso de hacerlo, no tengas miedo. Obviamente vienen muchísimas cosas buenas por delante. Dentro de todo lo malo que puedas sentir, hay mucha satisfacción personal. Les mando un beso y un abrazote hasta donde quiera que se encuentren. Recuerden luchar por sus sueños. Ellos no tienen fecha de caducidad. Si puedes empezar desde el día de hoy, qué mejor. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense muchísimo y estamos en contacto. Adiós.